Buenas noches, señores. Estamos hoy en Café Tortoni con no tanta gente como suele haber siempre. Hay menos gente, no sé si por el frío o por el partido de River y Nacional. Ah, qué importante, eso sería lógico, sí. O algo así, no sé. Tampoco hay poca gente, poco menos de la que hay siempre, y no ha quedado nadie afuera, ni ha habido incidentes desagradables que son los que nosotros promovemos para que se vaya adelante. ¿Cómo va adelante un programa si no con incidentes desagradables? Incluso hay en la radio una oficina de incidentes desagradables. Hay un gerente de ese tipo. En realidad, todos los gerentes no hacen otra cosa que producir incidentes desagradables. Digo yo, granjeándome la simpatía de todo el personal de Radio Continental, al que tanto amamos. Bueno, ¿por qué no me auspicia usted de modo que pueda empezar este programa en condiciones comerciales adecuadas? Ahí va. Auspician La Venganza Será Terrible, Café Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Colram, sonido e iluminación. Efectos especiales. Bartolomé Mitre 1680. Teléfono 375-0269. Fax 952-0310. ¿Tenemos algún efecto especial por ahí de Colram, no? Sí, tenemos ¿algún ruido especial, no? El reloj. Ese el reloj caballo. Salpica y todo. Salpica y todo cuando relincha. Bríndese Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor. Nada parecido. 815-1277. Me anotaron mal acá. 815-1277. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Casa América, el hogar de la música. Casa América. Alejandro Dolina. Bien, Ahí viene el amigo. Me quedo con el borracho. bueno, hoy vamos a hablar de nuestro amigo anfitrión, al que hemos nombrado algunas otras veces, en distintas historias, pero cuya propia historia no hemos contado nunca. Anfitrión era descendiente de Perseo, de aquel abandonado en un arcón en el mar, hijo de Danae, aquella que había sido seducida por Zeus, disfrazándose de lluvia de oro. Mira qué lindo disfraz. Esos son disfraces y no esos tipos se disfrazan, digamos, de romanos. En las patas hay unas polleritas. Unos pelos en las piernas. Pelos. Bueno, los romanos también tendrían pelos en las patas. No sé. Bueno, nieto de Perseo era, hijo de Alceo. Y bueno, el primer entrevero en donde se hizo presente Anfitrión fue una guerra entre su tío, no entre su tío Jorge, el tío de él, un señor Electrión, que era precisamente el hijo de Perseo, y tío de Anfitrión. Bueno, Electrión medio se peleó con Pterelao. Pterelao era un señor que le pretendía el trono de Micenas a Electrión. Electrión es una marca de reloj. Pero este era Electrión. Así como uno dice canastra, de canastra. Los griegos en vez de Electrión, relojes Electrión. En vez de elección decían pues Electrión. Electrión era rey de Micenas y el Pterelao le codiciaba el trono. Es difícil conservar prenda que otros codician. 8 hijos tenía Electrión y 8 tenía Pterelao. Y bueno, tanto codiciarse, estalló algún lío. Un día vino el Pterelao y le atacó con un ejército de tafios de la isla de Tafos, lo atacó al Electrión. Y le afanó los rebaños, porque así eran los ataques de aquel entonces. Le afanó los rebaños. Agarró vino, qué sé yo, hizo un saqueo, y como era gente pobre en realidad, pues lo único que se llamó fueron los rebaños. Pero en la lucha murieron los 8 hijos de Pterelao y los 8 de Electrión. Y ahora me rectifico, porque en realidad no murieron los 8. 8 tenían, le murieron 7 a cada uno y sobrevivieron uno de cada. El sobreviviente de Electrión, de la prole de Electrión, se llamaba Lisimio. Bien. Los tafios con Pterelao se llevaron los rebaños y se los dieron, atención a esto porque el entrevero es raro, a otro rey, a Polixeno, al rey de Élide. Dice, cuidame los rebaños que le fané a Electrión, rey de Micenas. Bueno, imagínense cómo se puso Electrión, le habían matado 7 hijos, le habían robado las vacas, en fin. Y entonces, dice, yo voy a armar un ejército aquí y voy a atacar a este tipo, el Pterelao,
pero voy a dejar a uno de regente para que gobierne en mi ausencia. Y ahí lo llama anfitrión. Sí, anfitrión, sobrino de él. Vos sos mi sobrino, mirá, dice, yo me voy a hacer una expedición punitoria contra este hombre terelao que me ha afanado los ganados, y vos gobernás. Y si te voy a decir más, si gobernás bien, yo te voy a ceder en matrimonio a mi hija Alcmena, que aquí entre nosotros estaba fenómeno. Está buenísimo. Muy buena. Eran primos. Pero en aquel entonces no le hacían asco a nada. No, escúchame. Primos, hermano, ni ahora tampoco. Dice, y además te la voy a dejar en custodia, dice, no solo te la voy a dar cuando vuelva victorioso, me refiero a mi hija, sino que te la dejo en custodia, dice, ni se te ocurra. Se va Electrión. Mientras tanto, mientras dura su regencia, que según dice fue muy justa y muy ecuánime, Anfitrión se entera de que el rey de Élide tenía en custodia, el Polixeno tenía en custodia los rebaños que habían choreado anteriormente las huestes de Pterelao a Electrión. Y dice, che, Polixeno, vos tenés, sí, dice, yo te las doy, dice, si me das un rescate. Y te agarró, juntó unos mangos, no sé qué, le pagó un rescate y otra vez tuvo los rebaños de Electrión. Pero Electrión volvió enseguida, porque no hizo la guerra. Se arrepintió y volvió. Sí, dice, ¿cómo? Ahí están los rebaños, sí, dice, los tenía el rey de Élide, yo le pagué un rescate, dice, y aquí los tenés de vuelta y he gobernado bien, así que, ¿qué esperás para darme a tu hija Almena, que ya estoy, que me salgo de la vaina? Por eso. Y este Electrión, en vez de agradecerle al tipo o algo, no. Tiró la bronca, dice, bueno, ¿cómo es que vas a pagar un rescate por ganado robado? Tenía cierta razón ahora que pienso. Yo mientras arriba están sucediendo cosas indecibles que no se pueden imaginar. Están corriendo los muebles. Así que gobernaste mal, que entonces fastidió Anfitrión en ese momento y tenía un palo en la mano. Mala cosa que un tipo se fastidie precisamente en el instante que tiene un palo en la mano. De bronca, vio que una de las vacas del rebaño de Electrión abandonaba el grupo central, abandonaba las regiones hospitalarias del rebaño y se iba por allá lejos, y le tiró con el palo, con tan mala suerte que le pegó en los cuernos, el palo rebotó, se le encajó en los cuernos de Electrión y lo liquidó. Mala suerte. Hay que tener mala suerte. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo, pero lo liquidó. Quedó seco ahí, se hizo cargo del gobierno el tío Esténelo. Y lo primero que hizo fue desterrar a Anfitrión. El Anfitrión dice, hiciste sonar a tu tío Electrión, yo me hago cargo de vos, tomátela. Ustedes saben cómo era la costumbre en la antigua Hélade. Todos los crímenes, aún los involuntarios, debían purificarse. Y la purificación generalmente se hacía yendo como suplicante a un otro rey de otro lugar y purificándose durante algún tiempo. Es cierto que con una gran inmunidad y hasta impuridad en algunos casos, ¿no? Sí. No se podía castigar a un suplicante. No, el suplicante se iba a purificar, pero no iba a recibir castigo alguno. Exactamente. Bueno, pero cuando lo destierran a Anfitrión, dice, bueno, yo me voy a purificar, me voy a Tebas a purificarme. Y se llevó a Alcmena y a Licinio, lo llevó. Y fue a Tebas y lo fue a ver al rey de Tebas, Creonte. Y te lo purificó inmediatamente, yo te purifico, quédate tranquilo, qué sé yo. Ahora bien, él no tenía permiso de Electrión para casarse con Alcmena. Pero la tenía ahí a la mina y le dijo, mirá, dice, tengo sumo interés en yacer contigo. Porque era educado, ¿eh? Era educado, nada de... no como dicen algunos. Yacer, dijo ella, sí. Sí. Dice, no. Alcmena dijo no. Era muy piadosa, etc. De yacer ni hablar, dijo. Entonces... le pide ayuda a Creonte y dice, formar un ejército. Dice, ¿pero para qué? Y voy a marchar contra Pterelao, contra el enemigo de mi tío a quien maté, que es el causante de todos nuestros males. Sí, dice Creonte, pero ¿con quién vas a formar un ejército? No tenés a nadie. Bueno, tengo tebanos, ¿por qué no me prestás tebanos? Bueno, dice Creonte, yo te lo presto pero con una condición. Hay una zorra
que nos causa grandísimos daños, y es la zorra teumesia. La zorra teumesia es famosa en los mitos griegos porque tenía una particularidad que era la siguiente: no podía ser alcanzada en carrera. Jamás podía ser alcanzada la zorra teumesia. Era una especie de sombra fugitiva, una especie de zanahoria delante del burro, una especie de esperanza pobre, una especie de tiempos futuros prometidos por gobernantes. Esas cosas que nunca se alcanzan. Era una especie de cafetín de Buenos Aires. Bueno, era imposible de ser alcanzada, pero Anfitrión era amigo de Céfalo, de quien hemos hablado aquí, que tenía un perro. El perro de Procris lo tenía Céfalo, y el perro se llamaba el perro de Lélaps, y que tenía la siguiente e inversa particularidad: podía alcanzar cualquier presa. Es decir, por un lado había una zorra a la que nadie alcanzaba, y para enfrentarla había un perro que alcanzaba cualquier cosa. Lindo desafío, ¿no? Claro que era un lindo desafío. Le corro con mi manchagua a la alazán de Cirilo. Claro. Y claro, esa cacería no podía terminar nunca. O era una paradoja. Claro. No podía empezar. No podía empezar siquiera. Y entonces Zeus destruyó la paradoja y convirtió a los dos animales en estatuas de piedra. Anuló la competencia. Con lo cual queda cumplida la misión que Creonte le había encomendado a Anfitrión, que era terminar con la zorra. Bueno, aquí está la zorra convertida en piedra, ya no joroba más. Y entonces le cedió hombres para un ejército con el cual marchar contra Pterelao. A todo esto Almena ahí, nada. Muy bien, sale Anfitrión con el ejército, enfrenta a Pterelao y allí se encuentra con otro hechizo, con otra espera, porque Pterelao tenía también una condición mágica. Tenía un rulo de oro, era rubio. Algunos dicen que un pelo y otros que un rulo. Era de oro. Y ese rulo o ese pelo, digamos que un pelo, me resulta más gracioso, que un tipo tenga un pelo de oro. Y no metafóricamente, era de oro. Todos sus pelos eran de pelo, pero uno era de oro. Me gustaría que él no hubiera sabido cuál. Está bien. Pero imagínese la tentación de vender el pelo, etc. Pero ese pelo estaba vinculado a la duración de su vida, porque, según parece, arrancándole ese pelo, Pterelao se moría. Entonces, mucho capilena, mucho pantén, mucha loción, y cada vez que se le caía un pelo, el tipo temblaba, llegaba y dice, a ver si es el de oro. Bueno, me gusta que el tipo no sepa cuál es el pelo, porque no saben ni siquiera en qué región está. Tipo, por ahí se cuida de este lado de la cabeza, hace fuerza para no tenerlo en la coronilla ni en la frente, son los pelos que se caen con más frecuencia. Ojalá que lo tenga acá, dice, en la patilla. Bien. No me pidan que cabecee. No. Pero había otro hechizo. Por un lado, Pterelao no podía ser muerto si no se le arrancaba el pelo. Sí. Y por el otro, la ciudad de Pterelao era inexpugnable mientras Pterelao viviese. Muy bien. Pero Pterelao tenía una hija, que se llamaba Cometo. Y Cometo se enamoró de Anfitrión. ¿Qué querrá decir Cometo en este caso? Pelo de oro quiere decir. Ajá. Por eso cometa quiere decir también, esa cabeza de oro. Y para quedar bien con Anfitrión, le cortó el pelo áureo a Pterelao, lo cual revela que efectivamente, si él no lo sabía, la hija sí, a no ser que lo haya pelado completamente. Pero no, parece que le cortó ese pelo. Aprovechó que Pterelao dormía, a ver un cacho. ¿Cómo habrá sabido? Bueno,
Un pelo de oro se reconoce. Sí, escúcheme. Sí, se reconoce. Y Pterelao murió. Murió Pterelao y Anfitrión, pues venció al ejército de Pterelao y además condenó a muerte a la tipa que le había salvado la vida, Cometo, por parricidio. Dice, vos me ayudaste, pero, dice, aquí yo cuando laburo, Sí. parricidio, Está muy bien. condena. Pero hay otra cosa que sucede aquí, la más importante de todas cuantas vamos a contar hoy. Mientras Anfitrión estaba en lucha con Pterelao, Almena estaba en su casa esperando. Y aparece Zeus, el príncipe del Olimpo. Él sabe, porque sabe todo, que Anfitrión había logrado la victoria. Y la misma noche, Anfitrión triunfa por la mañana. Y a la noche, cuando todavía Anfitrión no había llegado, pues las distancias eran grandes, aprovechando la ausencia de Anfitrión, tomó la figura de Anfitrión. Almena había prometido a Anfitrión que se iba a casar con él una vez vencido Pterelao. Y aparece Zeus. Toma la figura de Anfitrión y dice, ¿qué? Soy Anfitrión. Le dijo Almena, mirá, tus hermanos, digo los 8 hermanos de Electrión que habían sido muertos, a los 7, están vengados, así que ya puedo yacer contigo. Y para certificar su declaración, Zeus le llevó de regalo una copa de oro que había pertenecido a Pterelao. Y además le contó como propias las hazañas del verdadero Anfitrión en la lucha de esa misma mañana. Vos no sabés las que me mandé esta mañana, le dijo. Lo vencí a Pterelao, le contó todo el asunto de Cometo, del pelo, y aquí te traigo una copa, cómo te va, qué sé yo. Fenómeno. Pero hizo algo más todavía. Parece que estaba muy sacado Zeus con esa mina. Y dio aquella noche, lo hemos contado algunas veces, pero vamos a entrar en detalles, la duración de 3 noches. Dice, esta noche vas a ver. 3 noches va a durar esta. Por empezar, mandó a Helio a que apagara los fuegos del carro del sol, los fuegos solares, las horas que eran las que se encargaban de uncir el carro recibieron la orden de desuncirlo. Recibieron la orden también de quedarse en casa. No salieron las horas. Ordenó a la luna que siguiera su órbita con más lentitud. Y ahí vino el sueño, que amodorrase a la humanidad entera para que nadie se diera cuenta de que esa noche iba a durar por 3. Por 3 noches, no por 3 días. Quiere decir que duró 36 horas esa noche. Y allí durante las 36 horas yacieron juntos, si ustedes quieren, Zeus y Alcmena. A diferencia de las anteriores amantes de Zeus, cuyas historias hemos contado en muchos casos, desde Niobe, que fue la primera, me refiero a las amantes humanas, Alcmena no había sido elegida por su belleza para el placer de Zeus, siendo que era muy bella y quizá la más bella de su época, sino para engendrar un hijo tan poderoso como para proteger a los hombres y a los dioses. Era la 16ª descendiente de Niobe, Alcmena, y fue la última mujer humana que se acostó con Zeus. Y él no la violó rudamente como supo hacer en otras ocasiones, sino que la cortejó con palabras y caricias. Eso hizo durante las 36 horas. Muy bien, llega la mañana. Bueno, dice Zeus. Voy a estirar las piernas. Sí, estirar un poco, bien. Pero a la noche siguiente, ¿quién llega? Anfitrión, el verdadero Anfitrión que viene contento, dice, escupiéndose las manos, dice, loca, dice, ya vengué a tus hermanos. Y dice, vos no sabés lo que hicimos, qué sé yo. Sí, dice Almena, dice, los hombres son todos iguales, te cuentan 10 veces la misma. Y el tipo vio con un entusiasmo bárbaro, pero vio que ella no tenía mucho entusiasmo.
Le dijo, che, ¿qué te pasa? Y dice, mirá, anoche nos pegamos los ojos, hermano. Ya dice. Ahora dice, ¿qué queremos? Bueno. ¿Dónde te pone las pilas? ¿Qué tomás? Y dice, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Sí, dice, además, dice, ya todo esto que me estás contando me lo contaste anoche. ¿Cómo que te lo sé? Acá pasa algo raro. Sí. Acá anduvo alguien. Dice, acá. Sí. Dice, esta mujer está loca o algo. Por cierto, esa noche engendró a un hijo que se iba a llamar Íficles. Pero fue a consultar al oráculo. Dice, che, ¿qué pasa? No fue al oráculo, fue al mago Tiresias. Aquel que supo ser hombre y mujer alternativamente. Bien. Que vivió muchas generaciones. Lo hicieron ciego, pero también de larga vida. Y el mago le dijo, mirá, Zeus te ha hecho cornudo. Así de fácil. Y le explicó todo. Desde ese día, Anfitrión ya no durmió jamás con Alcmena, porque tuvo miedo de incurrir en los celos divinos de Zeus. Eso por un lado. Y 9 meses después nacía Íficles, el hijo de Anfitrión, pero también, como mellizo de Íficles, nacía el hijo que había engendrado Zeus en aquella noche larga. Y ese hijo se llamó Palemón, pero más adelante le llamaron Heracles, o Hércules. Y ese fue el origen de nuestro amigo Heracles de Tirinto. Linda historieta la del pobre Anfitrión, esperando y esperando para yacer con Alcmena, y encontrándose pues con un rival contra el que no podía, que era Zeus. Pero de todos modos valió la pena, porque de esos amores ilícitos, como siempre, no hay otra clase de amor, no hay. Nació aquel que iba a salvar a los hombres y a los dioses, al menos en los mitos griegos. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. ¿A quién dedicar esta recordación de Anfitrión, de su amor por Alcmena y de su cuasi frustración ante la intervención de Zeus? Yo creo, Alejandro, que fácil sería pensar en los dedicandos más, digamos, evidentes, nuestro amigo Heracles o Zeus o esta gente, pero creo que es menester hacer un verdadero acto de reflexión en este momento y pensar que en realidad los que se merecen nuestro homenaje son aquellos que en alguna situación de la vida deben retirarse y que después, sin pensar en las consecuencias, alguna de ellas puede ser incluso el final de sus vidas o el final de su honor, deciden regresar. Digo, gente que regresa de maneras múltiples, amantes que regresan, gente que regresa a su propio destino en aviones negros o incluso cuando se lo impiden de otro modo, gente que regresa permanentemente y que sabe que de algún modo para resolver un destino no hay que dejar cuentas pendientes atrás, gente que piensa que la vuelta de uno es justamente la forma de sostener esa historia, ese destino, esa forma de vivir y poder morirse en algún momento tranquilo, por esas vueltas. Está bien, y entonces a Anfitrión, que supo volver a su esposa, aun cuando ésta lo había engañado, no es la palabra, y para todos aquellos que intentan regresos, aun cuando los regresos sean difíciles y conduzcan a la muerte misma, esta milonga que debió gustarle a Heracles de Tirinto y que se llama Tu Vuelta. Cántale, Leomar.